Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Hoy vamos a escuchar la serie del Padre Absoluto. Ventana al Nuevo Mundo. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy, continuando con mi mensaje, hablaremos de la dignidad humana. ¿Por qué de repente decidí sacar a relucir este tema? En primer lugar, porque los acontecimientos que tienen lugar actualmente en la Tierra son precisamente la principal prueba para que cada persona determine si posee esta cualidad. El programa globalista tiene como objetivo, en todos los aspectos, privar a la persona de su propia dignidad, lo que le permite permanecer en la cima en cualquier circunstancia. Si observa de cerca este programa, probablemente notarás que una de las palabras que lo definen es la palabra universal. Así, por ejemplo, ya han pasado por la etapa de vacuum universal y ahora se encuentran en la etapa de chipización y digitalización general. Entonces, ¿por qué tanta gente sigue obedientemente este programa? Una de las principales razones de esto es precisamente su falta de autoestima. Estas personas no tienen opinión propia, ni respeto por sí mismas, ni siquiera la capacidad de razonar con sensatez y lógica. De hecho, la mayoría de las personas están tan acostumbradas a vivir de acuerdo con las instrucciones de arriba, que a veces ni siquiera piensan en el significado y el propósito de estas instrucciones. Ya hemos hablado mucho sobre las razones de esto, así que no me repetiré. Mi objetivo hoy es mostrarte lo importante y necesario que es para ti mantener tu autoestima ahora. Solo Él puede ayudarles a resistir los planes de los globalistas para esclavizar a la humanidad. Una persona que tiene ese sentimiento es como una roca contra la cual se rompen todos los intentos de los protegidos, del estado profundo de arrinconarlo y obligarlo a obedecer leyes absurdas, que van en contra de las necesidades y deseos humanos naturales. Como puedes ver, todo se está desarrollando tan rápidamente que muchas personas simplemente no pueden creer que todo esto sea cierto. Esto es a lo que apostaban los globalistas. ¿Quién podría haber imaginado hace apenas unos años que se proclamarían cosas tan anormales e inaceptables para los humanos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la propaganda transgénero, el cambio de género desde la infancia, la publicidad sobre insectos alimentarios y productos artificiales, el pago de servicios en persona? ¿La norma? Valoraciones sociales, interferencia en los procesos naturales, privar a la gente del sol y del aire limpio, y mucho, mucho más. Pero todo esto no es fruto de la imaginación humana, sino hechos que ya se han hecho realidad en muchos países del mundo. Solo gracias a personas solidarias y de espíritu fuerte con un inquebrantable sentido de autoestima, todavía te mantienes a flote, sin permitir que los representantes del Estado profundo introduzcan en la legislación todas estas innovaciones absurdas, con la aplicación de castigos a todos aquellos que no estén de acuerdo. Es imposible doblegar a esas personas, porque están dispuestas a defender su dignidad humana a cualquier precio. La autoestima suele ser una cualidad natural, y esto se puede observar en el ejemplo de los niños. Alguien se deja humillar y obedece dócilmente a los adultos, mientras que a alguien no se le puede obligar a hacer lo que considera indigno. Pero aún puedes desarrollar esta cualidad en ti mismo, si te esfuerzas un poco, y en mi próximo mensaje, hablaremos de esto con más detalle. Te bendigo, y te amo inmensamente por mantener tu autoestima alta. Canalizaciones divinas. Ahora,
Continuamos escuchando la serie Ventana al Nuevo Mundo. Entonces, continuando con mi mensaje anterior, ahora te diré qué debes hacer para desarrollar la autoestima. Dado que se basa en cualidades como el respeto por uno mismo y la falta de miedo a los superiores. Primero debes responder honesta y objetivamente a la pregunta de si posees tales cualidades. Es muy posible que para algunos sean inherentes en su totalidad y para otros en parte, según las circunstancias. Esto es bastante comprensible, ya que el mundo tridimensional es multifacético y pocas personas logran construir sus vidas exclusivamente en blanco y negro. El destino te arroja demasiadas sombras y matices, poniendo a prueba tu fuerza de tu espíritu. Para determinar el grado de autoestima que tienes te ofrezco lo siguiente. Trata de recordar los episodios más importantes de tu vida, desde una edad temprana, lo que se hundió profundamente en tu alma, y analiza los sentimientos que experimentaste, entonces desde lo alto de tu comprensión actual de sí mismo, y las circunstancias que causaron estos sentimientos. ¿Qué sentiste entonces? ¿Miedo, humillación, confusión? O tal vez, por el contrario, ¿estabas orgulloso de no haber experimentado esos sentimientos en absoluto? Utilizando estos episodios significativos de tu vida, intenta rastrear cómo tu carácter y tu actitud cambiaron a medida que creciste y atravesaste nuevas experiencias. ¿Has conservado las primeras reacciones de la infancia y la adolescencia ante situaciones similares, o has ganado confianza en sí mismo, y has desarrollado un sentido de autoestima con la edad, deshaciéndote de todo tipo de miedos? Para algunos, es muy posible que con el paso de los años el coraje y la confianza en uno mismo de la infancia, por el contrario, se hayan perdido y hayan sido reemplazados por el respeto al rango y diversos miedos. El objetivo de esta tarea es identificar tus cualidades naturales y comprender cómo cambiaron a medida que creciste, se perdieron, o por el contrario, se desarrollaron cada vez más. Solo después de responder estas preguntas con sinceridad, podrás pasar al siguiente paso. Consiste en trabajar enérgicamente aquellas cualidades de uno mismo que te impiden adquirir un sentido pleno de autoestima. Utiliza las prácticas y meditaciones que se te brindaron en mensajes anteriores. Disuelve energéticamente tus miedos y otras emociones negativas inherentes a ti, repite mentalmente las situaciones desagradables que tuviste que soportar y en las que no te comportaste de la mejor manera, reemplazándolas por otras nuevas. En otras palabras, intenta construir una nueva cadena de aquellos acontecimientos de tu vida en los que no pudiste demostrar tu valía. Pero lo principal es sentir, vivir literalmente, estas situaciones desde una perspectiva diferente y experimentar otras emociones que se basan en el amor propio, el respeto por uno mismo y la autoestima. Este trabajo no es fácil, pero si te tomas el tiempo para realizarlo, siendo extremadamente honesto contigo mismo, dará frutos y te ayudará a recuperar las cualidades perdidas, o fortalecer las que ya posees. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu trabajo en ti mismo. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.